Yo les quiero compartir que en esta semana he escuchado varias historias, pero hay dos que me llamaron la atención y se las quiero contar. ¿A cuánto les gusta escuchar historias? Ah, ya sé, les gusta escuchar historias, ¿verdad? Una de ellas es de una mujer que le dice a su esposo, fíjate, le dice, soñé con mi cumpleaños y soñé con alhajas, con un brazalete, con un anillo, con unos aretes. ¿Qué podrá ser? Y le dice el esposo, espérate a tu cumpleaños. Llegó el día de su cumpleaños y él le dio un paquete y ella entusiasmada lo abrió y encontró un libro que decía cómo descifrar tus sueños. La segunda es un poco distinta, de un padre que tenía una hija, la cual se empezó a enfermar de su corazón, tenía un problema con el corazón. Y aunque hicieron todo lo que tenían que hacer, la salud de esta hija, de esta niña, se fue deteriorando. El padre se preocupaba mucho, la tenía que llevar al hospital, hacían pruebas, pero llegó un momento que se empeoró. La única solución para esta niña era un trasplante de corazón. Imagínense ustedes. El padre empezó a angustiarse porque realmente los días iban pasando y era ya urgente ese trasplante de corazón. Y una conversación padre-hija, la hija le dice, padre, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Y se lo voy a regalarte lo mejor que tengo para ti. Bueno, el asunto es que se empeoró muchísimo la salud de esta niña y gracias a Dios pudo encontrarse el donante, la operaron, hicieron el trasplante, el corazón quedó muy bien. Después de la operación los familiares vinieron a saludarla, estaban felices, pero ella notó que el padre no estaba y empieza a preguntar por su padre y le dijeron, bueno, tengo esta carta para ti. Le dieron una carta, la carta fue escrita por el padre. En la carta decía, hija, probablemente estás ya bien de la operación, estás abriendo esta carta, quiero decirte que te amo mucho. Lo segundo que quiero decirte es que no te preocupes por mí, yo estoy feliz. Tú me decías, ¿qué te puedo dar en tu cumpleaños? Y yo te dije lo mejor y te he dado mi vida, hija, vive tu vida. Disfruta tu vida. Yo ya viví, es lo mejor que puedo dar por ti. En ese momento la niña reparó que quien había sido el donante del corazón había sido su propio padre. En la carta terminaba y decía, cuando tú sientas una brisa del viento que pegue sobre tu cabello, sobre tu carita, recordarás que me recordarás a mí. Fue al cementerio para hablar con su padre y ella le dijo a su padre que estaba tan agradecida, que no debió hacer eso. Y en ese momento apareció una brisa y ella realmente recordó las palabras de su padre. Son dos historias diferentes. El punto es que a todos nos gusta escuchar una historia. Y si es una buena historia, mejor, ¿sí o no? Si es una buena historia, mejor. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje, una historia que vale la pena contar. Una historia que realmente vale la pena contar. La vida está llena, hermanos, de giros inesperados. Y la vida es así, hay desvíos, pero esos desvíos son divinos porque son formados, creados por Dios, porque el Señor tiene el propósito de usarnos en su reino y muchas veces Él va a hacer que tengamos algunos desvíos en nuestras vidas con el propósito de que cumplamos con el propósito, con el plan de Dios para nuestras vidas. En la vida de Pablo vemos este principio con claridad. Durante su encarcelamiento en Cesarea, Dios lo llevó ante líderes influyentes para que diera testimonio de Jesucristo. Este pasaje que vamos a leer nos recuerda que debemos estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para compartir su historia y nuestra historia para su gloria. Vamos a hacer una recapitulación. Sabemos que Jesús mismo animó a Pablo en medio de la prisión. No sé si recuerda que lo vimos. Él estaba a punto de ser despedazado. La guardia romana lo salvó, lo pusieron en una cárcel y Jesús se le aparece y le dice, ten ánimo, Pablo. Hechos capítulo 23, versículo 11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Los líderes judíos estaban enojados, querían matar a Pablo porque él estaba enseñando algo que ellos no enseñaban. Pablo estaba enseñando que la salvación viene por la fe en el Señor Jesucristo, no por guardar la ley, no por cumplir las obras de la ley. Y para ellos eso era muy ofensivo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerden ustedes que Dios quería usar a Pablo y le prometió que él estaría delante de reyes, delante de autoridades. Y así fue. Por lo menos él estuvo delante de personas muy importantes como el gobernador Félix y su esposa Drusila, el gobernador Porcio Festo, el rey Agripa II y su hermana Berenice. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios usa nuestras circunstancias para abrir puertas. Muchas veces uno no entiende por qué está pasando por una situación. Muchas veces no entendemos por qué terminamos en un hospital o por qué terminamos, diríamos, comprando una casa en algún vecindario. Detrás de todo eso está la voluntad de Dios. Dios plantó tu vida en este país con un propósito. ¿Alguien lo cree? Escucha lo que te voy a decir. Dios no te trajo aquí y tú no viniste aquí simplemente para darle educación a tus hijos o para hacer un negocio o para comprar una casa. Hay un propósito mejor y supremo. Todo lo que he dicho es bueno, pero por sobre eso Dios te trajo a ti, me trajo a mí para su gloria. Para que por medio de nosotros otros puedan conocerle y adorarles. Dios usa nuestras circunstancias para abrir puertas. Dios usó los encarcelamientos de Pablo, las dificultades que tuvo que enfrentar Pablo, con el propósito de usarlo para su gloria. En Hechos capítulo 26, donde queremos ir y donde les pido que abran en sus Biblias, él tuvo una conversación con Agripa, otro de las autoridades romanas, al cual le dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, haz tu propia justicia, habla, dinos, cuéntanos. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y en estas palabras, aunque vamos a leer todo el capítulo, y quiero que me siga con la mirada, vemos algo que quiero enfatizar en este servicio. Quiero enfatizar dos cosas. Realmente quiero enfatizar dos historias. Su historia y la historia de Dios. Su historia y la historia de Dios. Usted tiene una historia. ¿Cuántos creen eso? Tú tienes una historia de vida. Tú tienes una historia de lo que Jesús ha hecho contigo. Pero no solamente tenemos que quedarnos con nuestra historia, tenemos que contar la historia de Dios, el evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta lectura bíblica. En Hechos capítulo 26, nada más y nada menos que Pablo cuenta su historia y la historia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: debemos contar nuestra historia. Muy bien, debemos contar nuestra historia. Una historia que vale la pena contar, que vale la pena compartir. Así que sin más preámbulos, vamos a hacer una oración y luego entramos de lleno al sermón. ¿Qué les parece? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Usa este vaso de barro para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hechos capítulo 26. Vamos a empezar con el verso 1. No se desprenda, sígame con la mirada. Vamos a leer una buena porción de la Biblia. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Verso 4, mire lo que dice Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, ¿la conocen quiénes? Todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo.
así dice él, ¿no? ¿Qué está contando? Su vida anterior. ¿Cómo fue su vida antes? Dice, viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzgue entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo está diciendo, por esto me están juzgando. Ahora luego dice Pablo en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hago una pausa. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está contando su vida antes de conocer a Jesús. Dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué hicieron? Los mataron. Yo di mi voto, yo di mi consentimiento. Verso 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ¿dónde? Hasta en las ciudades extranjeras. Ahora mira, no sé la tuya, en mi Biblia dice, Pablo relata su conversión. ¿Qué pasó con Pablo? Dice, ocupado en esto, iba yo ¿a dónde? A Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, le dice él, yendo por el camino, ¿qué vio? Una luz ¿de dónde? Que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate esa luz, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y ¿qué más? Y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Mira lo que dice el verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando, ¿qué dice? ¿Qué dice? Testimonio, dando testimonio, contando mi historia a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, ¿qué dijo Pablo? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras ¿de qué? De verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mira qué pasó el 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convierto, por poco le dice. Verso 29, y Pablo dijo, quisiera Dios
que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, vemos aquí un hombre que, a pesar que está en cadenas, a pesar que está frente a esta autoridad, a pesar de todo, él cumple con su tarea. ¿De cuál? De presentar la historia de Dios. Pero primero cuenta su propia historia. Y no sé si alguna vez usted había escuchado la historia de Pablo. Esta es la historia de Pablo. Este es su testimonio de Pablo. ¿Y por qué Pablo hace eso? Porque él estaba preparado. Diga preparado. Porque estaba preparado para contar su historia y para contar la historia de Dios. Pablo no le dijo: déjame llamar al pastor para que él te explique. No, Pablo dijo: estoy listo. Aquí estoy porque Dios me trajo aquí y te voy a compartir mi historia y la historia de Dios. ¿Sabe lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15? 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Y qué más dice? Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados. ¿Qué es siempre? Siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque así como Pablo, también a ti y a mí nos van a aparecer esos desvíos divinos, esas circunstancias que uno dice: ¿y cómo terminé aquí? Dios te llevó. Y Dios te llevó para usarte para su gloria y para usar tu testimonio, tu historia para la gloria de Dios. ¿Cómo responder a los desvíos divinos? ¿Cómo responder a esas circunstancias o situaciones que escapan a nuestro control? Decirle: no, yo no quiero, Dios, esto no me gusta, yo tenía mi plan, yo tenía mis arreglos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿No? ¿Esa sería una buena respuesta? No, porque estamos ¿qué? Poniendo límites, estamos queriendo decirle a Dios que no me gusta lo que estás haciendo. Pero Dios no se equivoca. ¿Alguien puede decir un amén? Tú eres un instrumento en las manos de Dios. No vives para ti, vivimos para Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Y pastor, ¿y cuándo vamos a descansar? En la presencia de Dios. Por siempre. Pero mientras que estemos en esta tierra, tenemos que ser mensajeros, peregrinos mensajeros del mensaje de Dios. Hermanos, a los ojos de Dios el éxito no se mide por los resultados. Escúcheme, a los ojos de Dios el éxito no se mide por los resultados, sino por la obediencia. ¿Entendió? Por cuán obedientes somos al Señor. Sea que se conviertan o no, sea que cambien o no, yo cumplo con lo que Dios me ha pedido. Y déjame decirte algo. No hay registro de que quienes escucharon a Pablo, estas autoridades supremas, diríamos así, hayan aceptado a Cristo. Todos escucharon, pero no hubo cambio en sus vidas. Sin embargo, Pablo fue fiel al compartir su testimonio. Fue fiel. Los resultados deben quedar en la mano de ¿quién? ¿En la mano de quién? En la mano de Dios. En la mano de Dios. No en sus manos, no en las mías. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7. 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Yo hago mi parte, Apolos hizo la suya, pero el que trae el cambio es Dios. Hermanos, Dios se encarga de trabajar en una vida. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo se encarga de eso, pero tiene que usar tus palabras, tiene que usar mi testimonio, tiene que usar mi historia y tiene que usar esa historia que compartimos acerca de nuestro Dios. Alguien dijo: Dios abre puertas para que nosotros abramos nuestra boca. Repito, Dios abre puertas para que tú y yo abramos ¿qué? Nuestra boca. ¿Para qué? Para contar
las historias que deben ser contadas. Debemos compartir con otros las buenas de Jesús, la historia de Dios. Y por eso el Señor dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y luego dice, y me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente tiene un testimonio digno de compartir. Todo seguidor de Jesucristo tiene una historia digna de compartir. Es una historia personal, es tuya, de cómo Dios ha cambiado sus vidas, cómo cambió la vida de Pablo, cómo ha cambiado la vida suya y mía. ¿Y sabes qué? Dios sigue cambiando vidas. Dios sigue transformando vidas. A todos les encanta escuchar una buena historia. ¿A cuántos les encanta escuchar una buena historia? Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Ahí está la cámara, está opinando, está mirando. A mí me encanta escuchar historias. Cuando uno empieza a escuchar una historia, ay, como que el oído se pega con ese hombre o esa mujer, te está contando la historia. Y alguien dice, tengo una historia, te cuento la historia, cuéntamela, ¿verdad? La curiosidad mató al gato, me dicen por ahí, ¿no? Cuéntame la historia. Imagínate tú que le digas a esa persona, voy a contarte mi historia. ¿Cómo se siente? Mi historia. Yo tengo una historia que contar, una historia que vale la pena contar. Cuenta tu historia para la gloria de Dios. Cuenta tu historia para la gloria de Dios, porque al final el que tiene que glorificarse, ¿quién es? Dios. Dios. Pablo no estaba diciendo yo pasé por esto, yo pasé por el otro. Incluso Pablo se enfrentó a situaciones en que hasta una serpiente le picó. Pero jamás Pablo tenía la intención de que lo miraran a él. No, Pablo lo que dijo, no me miren a mí, miren a Cristo. Él cambió mi vida. Yo era un perseguidor de cristianos, consentía su encarcelamiento e incluso su muerte, pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted tiene que hacer. A todos les va a encantar escuchar su historia. Déjeme decirle brevemente, tengo mi historia. Yo también tengo mi historia. Y me la recuerdo y nunca me la olvido. Siendo muy joven, yo escuché a mi madre decir, vamos a la iglesia. Incluso la primera noche, me acuerdo mucho que mi madre pisó la iglesia, estaba yo a su lado. Era muy chico, era un jovencito, tenía ya temores, ya me portaba mal, ya sabía lo que era la diferencia entre el bien y el mal. Pero algo que me angustiaba es no sabía si yo iba a ir al cielo. No sabía si iría al cielo, tenía muchas dudas, sabía que era pecador y escuché la historia de Dios, de cómo Él envió el Salvador Jesucristo a este mundo. ¿Y sabe qué? Me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo con todo mi corazón y lo acepté como mi Señor y Salvador personal. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, eso es lo que yo hice. Me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo y en lo que Él hizo por mí en la cruz. Hermanos, yo sabía que en algún momento enfrentaría la muerte, pero ya sabía que estaría con Jesús por siempre. Y ya no tenía temor a morir. Tu testimonio debe hablar de lo que es real, de lo que ha pasado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios nos da la oportunidad de contar a otros de Jesucristo. Déjame decirte algo con todo mi corazón. No te lleves tu historia al cielo. No te lleves tu historia al cielo, porque será desperdiciada. Cuéntala a todos los que tienen que escuchar. Solo tú la puedes contar. Nadie más la puede contar. Es tu historia y tú eres la autoridad de tu historia. Y te aseguro que hay muchos que quieren saber qué pasó contigo. Por eso hoy en los minutos que me queda, quiero presentarte un plan muy sencillo para que no te lo olvides. El plan es muy simple. Se llama el plan 2-3-4. Nada más. ¿Cómo se llama el plan? Ya terminó el sermón. ¿Cómo se llama el plan?
¿Una más? Ok, ustedes solos, 2, 3, 4, digan. Y ustedes, respóndale. No me cambien los números, por favor. 2, 3, 4. ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Y por qué 4? Si usted me presta atención y me regala 5 minutos, yo le voy a explicar este plan para poder contar tu historia y poder contar la historia de Dios. Are you ready? Yes. Muy bien. El 2, ¿qué significa? Que hay dos cosas para compartir: su historia y la historia de Dios. 2, ¿por qué? Porque hay dos historias para compartir. ¿Cuáles historias? Diga, mi historia y la historia de Dios. Otra vez. No, pero no me está levantando la manito porque yo lo veo así, como que suéltese. ¿Ok? 1, 2, 3. Mi historia y la historia de Dios. Una más. Mi historia y la historia de Dios. Entonces, ¿por qué el número 2? Porque el número 2 consiste en recordarme que tengo que contar. Perfecto. Número 3, recuerde el plan. 2, 3, 4. El 3, ¿por qué el 3? Ahí va a aparecer. El 3 se refiere a su historia. En otras palabras, 3 significa que su historia se compone de 3 partes. ¿De cuántas partes se compone su historia? ¿De cuántas partes? 3 partes. 2, 3 y el 4. El 4, ¿por qué? Se refiere a la historia de Dios. En otras palabras, 4 significa que la historia de Dios tiene ¿cuántas partes? 4 partes. Y eso es todo. Lo que hacemos es simplemente contar nuestra historia y contar la historia de Dios. Vamos a nuestra historia. ¿Cuántas partes tiene nuestra historia? 3 partes. La primera parte, ¿cuál es? La primera parte es: mi vida antes de Jesús era así. Repita conmigo: mi vida era así. Y ahí lo que hacemos es contar cómo era nuestra vida antes. Pablo lo hizo, lo acabamos de leer. Él dijo que era perseguidor de cristianos, los metía a la cárcel, incluso consentía su encarcelamiento, aún su muerte. Él dijo: yo era fariseo, celoso de la ley de Dios. Él contó cómo era antes. Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo conocí a Jesús. Repita conmigo: cómo conocí a Jesús. Pablo dijo que yendo a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Habló de una luz y luego una conversación que tuvo con Jesús. Tú también has tenido un encuentro con Jesús. Puedes haber estado en tu casa, puedes haber estado viendo una campaña en la televisión o puedes haber estado aquí en la iglesia, pero tú tuviste un encuentro con Jesús. Tú conociste a Jesús. Tienes que contar esa experiencia. Yo llegué a la iglesia, el pastor estaba predicando, Señor me habló y yo pasé adelante, le invité a mi vida y me arrepentí y confesé, declaré a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Eso es lo que hizo Pablo. Y por último, ¿cuál es la última parte? La última parte es: gracias a Jesús, mi vida ahora es. Otra vez, gracias a Jesús, mi vida ahora es. Pablo dijo: ahora mi vida es distinta. Yo ahora soy cristiano, ahora comparto el evangelio. Dios tiene un plan para mi vida. Soy una persona diferente, soy una persona que Dios ha tocado. Eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Mi vida antes de Jesús era: ¿cómo conocí a Jesús? Gracias a Jesús, mi vida ahora es. Mi vida ahora es. Voy a hacer algo. Mira a la persona que está a tu lado, ¿ok? Dile: qué bien te ves, qué bien hueles, qué bien luces. Y dile: te quiero contar mi historia. Brevemente dile cómo eras antes de conocer a Jesús. Vamos, no me mire a mí, no me mire a mí. Habla a la persona que está a tu lado. Dile con confianza. Solo Él te está escuchando. Practica. Yo voy a quedarme callado porque quiero que practiquen. Vamos. Estoy viéndoles. Muy bien, cuéntense ustedes. Ahí está. Si está durmiendo el aquel, dale un codazo. Despiértate, que te alumbre Cristo, dile.
que al culto se viene a escuchar la palabra. Cuéntale, cuéntale. Muy bien. Excelente. Me avisan, ¿ah? Dice un amén cuando termina. ¿Ya, Marcos? ¿Ya le contaste? Tiene un tremendo testimonio. Ya, listo, ya está. ¿Fue fácil o difícil? Fácil. Entonces mi historia se compone de 3 partes. La primera es cómo era mi vida antes. La segunda, ¿cuál es la segunda? ¿Cómo conocí a Jesús? ¿Puedes contarle a esa misma persona cómo conociste a Jesús? Cuéntale, cuéntale. Vamos, cuéntale. Cuéntale, ¿cómo conociste a Jesús? Cuéntale, hermana, cuéntale, sin pena. Ahí está, cuéntale, cuéntale. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien, excelente. Y por último, ¿cuál es la última parte de tu historia? Gracias a Jesús, ahora mi vida es. Cuéntale cómo es tu vida ahora. Y eso hay que contarlo con entusiasmo, hermano. A ver, cuéntaselo. ¿Cómo es tu vida ahora? Excelente. Ahora mi vida es así, ahora yo. Y ahí va a contar. ¿Ya? ¿Qué tal? Qué bueno. Excelente. Muy bien. ¿Qué tal, Paula? Excelente. ¿Ya conociste a aquel varón? Excelente. Mire, lo hemos hecho. Dese un aplauso fuerte a usted. Lo hizo. Muy bien. Jesús no nos pide algo que es imposible de hacer. ¿Y sabe cómo termina? Póngame otra vez. ¿Cómo termina su historia? Con esto de abajo. Una vez que tú compartas tu testimonio, tu historia con alguien, pregúntale, ¿tienes una historia así? Repita conmigo esa pregunta. ¿Tienes una historia así? Otra vez. ¿Tienes una historia así? ¿Sabe por qué esta pregunta es importante? Porque quizás esa persona no tiene una historia como la tuya. Y esa es una oportunidad, ¿para qué? Para presentarle ¿qué? ¿Cuál historia? La historia de Dios. ¿Se acuerdan? 2, 3, 4. Y la historia de Dios se compone de ¿cuántas partes? ¿Por qué 4? Porque son 4 partes. Y por favor póngame el siguiente, donde aparece, espero que esté el siguiente, la historia de Dios. Es 4 partes. Se habla de en el comienzo. ¿Qué hizo Dios en el comienzo? Creó todo. Nos creó. Todo lo hizo perfecto. Las relaciones perfectas en el comienzo. Pero luego le decimos que el hombre tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y le hablamos del pecado. Y le decimos que la paga, el precio del pecado es muerte y separación de Dios. Y le hablamos de un juicio final. Y ahí tiene los pasajes bíblicos. Pero no lo vamos a dejar así esa historia. Tenemos que darle la buena noticia. Ya le hemos hablado de la mala. Ahora la nueva noticia, ¿cuál es? Jesucristo. Jesús es nuestra buena noticia porque Él fue enviado a esta tierra para morir. ¿Por qué? Por nuestras culpas y nuestros pecados. Y la Biblia dice que Él vino, murió, pero también dice que al tercer día resucitó. ¿Y cómo terminamos? Dándole la oportunidad a las personas que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y si no se arrepienten y creen en Jesucristo, la decisión entonces es rechazar a Jesús. Y eso no queremos para las personas.
Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto que hemos leído en Hechos 26 nos debe inspirar a nosotros a hacer lo mismo. Con este plan muy sencillo, 2, 3, 4. El 2, tengo una historia que contarte, mi historia y la historia de Dios. 3, mi historia que está compuesta de ¿cuántas partes? De 3 partes. Y la historia de Dios que está compuesta por 4 partes. Hermanos, no es que, el pastor me está pidiendo que... Yo no le estoy pidiendo a usted. ¿Sabes quién nos pide contar esta historia? Jesús. Mira lo que dice Juan 20:21. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermana, hermano, usted ha sido enviado para contar la historia de Dios. El Señor nos va a juzgar por cuántas veces contamos o callamos esta historia. ¿Cuántas veces usted ha encontrado personas, amigos, que han compartido con ustedes, que han jugado, han reído, han comido, y pasa el tiempo y usted dice, no le puedo hablar del Señor porque tengo que tener tiempo de conocerlo y tiene que pasar tiempo para que entonces yo le pueda hablar, y pasa el tiempo. Luego esa persona, ese amigo, esa amiga dice, ¿sabes qué? Te cuento lo que he conocido, lo más importante de mi vida. He conocido a Jesús y lo he aceptado como mi Señor y Salvador personal, y tú te quedas en shock porque le tienes que decir, yo también lo conozco. ¿Sabes lo que va a pasar con esa amiga, con ese amigo? ¿Qué crees que te va a decir? ¿Por qué no me contaste tu historia? ¿Por qué lo callaste? Si tú lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Hermanos, tenemos la responsabilidad y tenemos la orden de Jesús de compartir la historia de Dios a donde Dios nos envíe. ¿Sabes por qué Dios te trajo hasta aquí? Él plantó tu vida para que cuentes a otros tu historia y la historia. No te lleves tu historia al cielo, compártela. Hermanos, es fácil obedecer lo que Jesús nos está diciendo. Y lo más importante, no irás solo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor, te damos porque tenemos una historia que contar y no la queremos callar. Una historia que vale la pena contarla y que no nos la vamos a llevar al cielo. Danos el valor y recuérdanos que tu Espíritu Santo nos da el poder para contar la historia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quizás usted diciendo, pastor, yo no tengo una historia. Cuando usted pidió contar, yo no tenía que contar. No tenía que decir. Bueno, hoy has escuchado la historia de Dios. Has escuchado que el Señor, que Dios es nuestro creador, los creó y nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Él no nos creó para vivir como hoy en día vive el ser humano. Él nos creó con una vida perfecta. Todo encajaba, todo estaba bien, hasta el momento que Adán y Eva pecaron. Y ellos abrieron la puerta al pecado. Y la Biblia dice que por Adán y Eva y por nosotros mismos somos pecadores. Y ese pecado nos ha separado de Dios. No importa cuánta religión tengamos, el pecado es el mismo y nos separa de Dios. Y que por más que querramos, no podemos llegar a Dios. Dios lo sabía. Y en su infinita gracia y misericordia, Él nos envió un Salvador. Él no envió un abogado porque no necesitamos más leyes. Él no envió un maestro porque no necesitamos más educación. Envió un Salvador porque necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Y envió a Jesús, su Hijo amado. Y la Biblia dice que Él vino para salvarnos. Y para eso murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario.
Lo único que debes hacer es decirle sí a Jesús. ¿Qué significa decirle sí a Jesús? Arrepentirte de tus pecados, de todos los que te acuerdes y los que no. Y luego creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Cuando tú lo hagas, en ese momento vas a tener una historia que contar. ¿La quieres? Está en ti la decisión. Está en ti la decisión. Y los que ya tienen su historia, la próxima semana me voy a parar en la puerta, como siempre lo hago, para preguntarles si contaron su historia a otros. ¿Qué les parece? ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? ¿Van a contar su historia? Ya los amén se bajaron. Allí voy a estar para preguntarles si contaron su historia. Porque ¿sabes qué? Si tú tienes un corazón dispuesto y le dices, quiero obedecerte, Jesús, Él va a traer desvíos divinos y vas a terminar en un lugar, en una situación que tú no preparaste, pero Dios te llevó allí. Vas a terminar en un hospital, Dios te llevó ahí. Vas a terminar en un trabajo, Dios te llevó ahí. Vas a terminar en una casa con una familia, Dios te llevó ahí, para que cuentes tu historia y la historia de Dios. ¿Lo haremos? Amén.